Sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: «Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se les volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿Alguna vez has estado en alguna situación en donde todos están muy felices y no falta aquel aguafiestas que llega y da una mala noticia? Cuando todo aparentemente está bien, siempre hay alguien que tiene que poner esa cereza que hace que el pastel se arruine. Bueno, parece que en el Evangelio del día de hoy es precisamente Jesús quien hace eso. Cuando todos los discípulos están contentos, están llenos de gozo, Jesús les cambia totalmente la perspectiva y aquellos que estaban hablando y alabando a Dios hace que queden en silencio y hasta con miedo. Vamos a escuchar el Evangelio, que es muy interesante porque escuchándolo y meditándolo nos damos cuenta que Jesús no es ningún aguafiestas, sino que más bien Él quiere que la alegría de los discípulos sea plena, sea perfecta, no sea superficial. Escuchemos. Dice así: y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados de las cosas que hacía. Dijo entonces a sus discípulos: escuchad atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían sus palabras. Les estaba velado su significado, de modo que no las comprendían. Además, tenían miedo de preguntarle acerca de ese asunto. En muchas ocasiones, nosotros vemos a Jesús que no se deja llevar por la emoción de los aplausos y cuando todo el mundo le elogia, sino que más bien Él trata de poner los pies sobre la tierra y sabe que mientras más aplausos y mientras más ovaciones reciba, más cerca está el día de la traición, más cerca está el día donde Él va a tener que amar hasta el extremo, ya no haciendo milagros, sino más bien siendo Él mismo el milagro del amor en la cruz. Y esto es muy importante y el Evangelio lo subraya. Esto solamente se los dijo a sus discípulos. En esta ocasión no les habla a la multitud. La revelación que Jesús tiene en su corazón se las muestra solamente a aquellos que caminan con Él. La gente de allá afuera se sorprende y alaba a Jesús. Pero Jesús quiere que sus discípulos entiendan que precisamente la alegría y la grandeza de Dios está en la fidelidad en el momento de la cruz, cosa que muchas veces nosotros olvidamos. Aquí en Estados Unidos hay un predicador cristiano no católico que ha sido muy famoso y controversial. Durante mucho tiempo él estuvo predicando el Evangelio de la Prosperidad. Y el Evangelio de la Prosperidad prácticamente se subraya que hay que ser feliz, hay que ser alegre y siembra un donativo de fe, da dinero y Dios te multiplicará porque Dios quiere que prosperes aquí en la tierra. Y aunque esta parte está bien, si la complementas con la parte de la cruz, si la complementas con la parte del sufrimiento. Este predicador dice que hace poco reflexionando y yendo más profundamente a Dios y exponiendo sus intenciones y leyendo el Evangelio, con la apertura y sencillez de corazón se dio cuenta y pidió disculpas por lo que él había hecho y por tantos años de estar predicando un evangelio tan superficial. A veces nosotros podemos vivir la fe de una manera así, muy superficial y no nos damos cuenta y solamente queremos la gloria de Jesús sin pasar por el Viernes Santo, sin pasar por la crucifixión. Que si bien es cierto Jesús es el que pagó por nosotros, también es cierto
que el nosotros desprendernos de las cosas de esta tierra nos va a costar. Porque es como el drogadicto. Si bien es cierto que Jesús ya pagó por sus pecados, el drogadicto al dejar las drogas va a tener que pasar por un momento de desintoxicación y no todo va a ser color de rosas, no todo va a ser dulzura. Los discípulos se alegraban mucho por lo que estaban viendo, pero Jesús les dice, los pies en la tierra. El Hijo del Hombre también va a ser traicionado, va a morir, va a sufrir, va a cargar una cruz. Ahí todo el mundo lo va a abandonar, lo va a burlar. Y lo sorprendente es que los discípulos tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo de que lo que nosotros creemos y nuestras expectaciones y nuestros sueños no sean los sueños y las expectaciones de Dios. Y lo que hay en el fondo es el miedo de sentir que fracasamos, de sentir que no es esto lo que Dios quería de nosotros, de escuchar a Dios que nos pide renunciar a algunas cosas. Los discípulos tenían miedo de darse cuenta de la realidad, de que el Maestro, el Mesías, era también el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, mucho más grande que sus expectaciones, pero las expectaciones que ellos tenían eran aquí y ahora. Era vivir en aplausos, en alegría, en dicha, en asombro, y no pensando en la vida eterna. A veces nosotros nos puede pasar lo mismo, que nos podemos contentar solamente con las cosas de aquí y se nos olvida que nuestro corazón está diseñado para la eternidad y nada lo va a satisfacer sino la eternidad. No se trata de que aquí vivamos mal, no se trata de eso. Se trata de que aquí vivamos conscientemente de que lo más importante es la gloria. Y para eso no hay que tenerle miedo a la cruz. Lo he dicho en otras ocasiones y en Cuaresma me gusta subrayar esta idea. No es que el cristiano busque el sufrimiento, claro que no. Pero el cristiano no le tiene miedo al sufrimiento, no le huye al sufrimiento. El cristiano es capaz incluso de dar su vida porque sabe que tiene algo asegurado, el cielo, la victoria. En cambio, si el cristiano es solamente aquel que está buscando su comodidad aquí en la tierra, podemos caer en el error de mutilar el evangelio y quitarle textos como este, donde Jesús quiere que sus discípulos vivan bien. No es ningún aguafiestas. Jesús no está dando malas noticias, al contrario, está dando una buena noticia. Está diciendo que la verdadera alegría no está en los aplausos de aquí, sino en la gloria. Y para eso hay que acercarnos a la cruz. El día de hoy nosotros debemos de entender esto en nuestra vida. Que estás muy contento el día de hoy, qué bueno, pero hay que estarlo más. ¿Cómo? Aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a servir, y eso implica tomar una cruz de cada día. Porque si estás trabajando con hermanos, tienes que aprender a perdonar. Y eso no siempre va a ser entre aplausos, risas y cantos de gloria, sino a veces entre lágrimas y morir y crucificar nuestra propia carne. Va a depender mucho de con qué intención nosotros estamos acercándonos a leer el Evangelio. Es sorprendente cómo muchos santos, entre ellos San Ignacio de Loyola o Santa Teresita del Niño Jesús, por mencionar algunos, Santa Teresita del Niño Jesús, ella continuamente evaluaba sus intenciones. Nosotros debemos de aprender esto, con qué intenciones hacemos lo que estamos haciendo, porque a veces las intenciones pueden ser muy malas, aunque lo que hagamos esté bien. Si las intenciones es solamente ganar el aplauso de la gente, podemos estar condicionando nuestra eternidad por un momento de gloria aquí en la tierra que es tan superficial como lo es el aire que respiro, que hoy respiro y mañana ya no respiro este mismo aire. No, hay que construir sobre roca y hay que preguntarnos cuáles son nuestras intenciones. Los discípulos, ¿en dónde estaban poniendo su alegría? ¿Solamente en los aplausos que recibían de la gente? ¿O en que Jesús los iba a liberar muriendo por ellos en la cruz? Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos sacude cada día para que nosotros despertemos y pongamos la mirada donde la debemos de poner, en las cosas eternas, en el amor, en
en la vida que solamente Él nos puede dar y nos está ofreciendo, en la vida que nosotros engendramos o generamos a través de nuestro compromiso diario, tomando la cruz y siguiendo las huellas de Jesús, nunca quedándonos en un lugar, nunca quedándonos en el Tabor, sino también yendo al Gólgota. Porque este Dios que quiere que nosotros experimentemos en plenitud, también es el mismo que nos está ofreciendo la cruz. Que sea este Dios quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho depende de la intención con la que nosotros nos acercamos. Cuentan que había una flor muy hermosa. Una abeja se acercó a esa flor, se posó sobre ella y de ella tomó néctar, tomó miel. Dicen que una serpiente observó eso y ella también se acercó y dio una mordida a la flor y lo único que encontró en ella fue el veneno que ella misma dio. Va a depender mucho de con qué intenciones nosotros hacemos las cosas. A veces se nos olvida y nos contentamos solamente por el bienestar y porque lo hacemos bien y porque la gente nos aplaude o porque lo que hacemos es algo bueno. Pero ¿cuáles son las intenciones? Porque a veces dar una limosna lleva como intención el amor y el ayudar, o también lleva como una intención el callar mi conciencia y hacerme sentir bien. Qué diferente es sacar de una flor el néctar para la miel que sacar el veneno. Qué diferente es escuchar a Jesús con un mensaje que nos confronta y nos ayuda a mejorar cada día, o simplemente escuchar un mensaje que me apapacha y que me hace quedarme quieto. No, Dios te ama, pero Él quiere que cada día crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Y para eso, mirar el cielo donde tenemos que poner nuestra mirada. El corazón en los hermanos y los pies en la tierra. Que tengas un excelente día.